Diputado, feliz Pascua. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Cómo va, don Augusto? Igualmente. Bueno, hice la presentación de lo que queríamos preguntarte a prima facie, después decís vos si querés ampliarlo, que eran dos cosas. Una, la declaración que sacó, que salió en la página, ¿cómo se llama? La página online. La Política Online, perdón, me estaba acordando que me estaba olvidando. La Política Online, que yo lo tomé ahí, que lo tuiteé, el kirchnerismo y aliados de Latinoamérica, entonces que la frustración que frustraron la resolución contra Rusia. Bueno, y vos cerraste la Eurolat, y también el tercer tema que tenemos es que el discurso de la vicepresidenta, que tuvo aspectos muy importantes para nosotros. ¿Qué opinás vos? Contanos. Bueno, todo tiene que ver con todo. A mí me parece que una de las cosas más importantes que han pasado en esa cumbre donde había legisladores del parlamento, de los distintos parlamentos de Latinoamérica, Parlamento Andino, Parlasur, y los diputados de la Unión Europea, fue muy importante, pues fueron 3 días donde se deliberó sobre cómo las sociedades deben pararse en la pospandemia, cómo el sistema debería ser lo más justo posible. Y yo creo que es importante el poder dialogar. Creo que el mundo requiere dialogar. Pero dentro del dialogar está el saber escuchar, Donato. Claro. Escuchar es parte. Si hubiéramos escuchado a Rusia antes de que truenen las bombas, quizás hubiéramos evitado. Si hubiéramos escuchado a Ucrania antes de que suenen las bombas, si Europa lo hubiera escuchado, quizás, o la OTAN, hubiéramos impedido esa guerra. Y creo que en eso de escucharnos es lo que nos está faltando, y por eso fue importante este encuentro, por eso fue importante también escuchar a Cristina Fernández de Kirchner. Fue muy valorada su palabra por todos los parlamentarios, sobre todo europeos, que había toda una imagen de Cristina Fernández de Kirchner, y realmente ya en la presentación, tanto el parlamentario presidente por Europa, Javi López, como el representante por América Latina, el colombiano, uno es del partido de Uribe, el otro es del Partido Socialista Obrero Español, la jerarquizaron, y creo que la palabra de Cristina, la reacción también de los parlamentarios latinoamericanos que no coincidieron en la visión de la cláusula que se votó en Naciones Unidas sobre el tema de Rusia, hasta eso también es bueno que sepa Europa que en Latinoamérica no se tiene la misma visión del conflicto que esa visión tan eurocéntrica que trajeron en lo que ellos querían que sea la resolución, la declaración conjunta que firmara Europa y Latinoamérica. A mí me parece que es muy importante, sobre todo esto, que se haya dialogado y que se haya escuchado, independientemente si se acordó o no, porque a veces te hacen acordar rápido porque esto se termina. No, acá se escuchó y se demoró más de la cuenta el debate porque era necesario que se escuchara. Y creo que el voto se fue por continente, y el voto del continente latinoamericano fue contundente en no aceptar esa cláusula que se había votado en Naciones Unidas. Entonces es una forma de reflexionar, de llamarnos a la reflexión. Sí, claro. Pero ¿por qué la UCR representada, desasnarnos un poquito, por lo menos a mí, los diputados de la UCR que están en el Parlasur, ¿son diputados pro o son de la UCR? No, bueno,
son de la UCR, son senadores, dos senadores, pero senadores. no son del Sur. Ellos integran Eurolat, o sea, directamente los parlamentos, tanto el Senado como la Cámara de Diputados de Argentina, nominan legisladores a este ente que se llama Eurolat. Tiene diputados que van desde los propios parlamentos hasta representantes genuinos de cada uno de los parlamentos que hay en Latinoamérica, parlamentos multinacionales estamos hablando, ¿no? Ajá. Mientras que ellos representan al Senado argentino. Fue Cornejo quien fuera el gobernador de Así lo vi. Mendoza, quien vota, el único, él y una senadora de Jujuy son los únicos dos que no votan la cláusula latinoamericana. Qué bárbaro, ¿no? También es una señal. No, bueno, eso, pero vemos la parte del vaso lleno, Donato, no la parte del vaso vacío, porque siendo 28 votos positivos para la cláusula latinoamericana contra 2, no nos quedemos en 2, veamos los 28. Sí, está bien, está muy bien. ¿Y los otros, cómo estaba conformados los 28? No, bueno, son todos de América Latina, son de distintos países. Ahí hubo representantes del Parlamento andino, que casualmente es un diputado de apellido Mendoza, mano derecha de Evo Morales, un representante genuino del pensamiento de Evo. Estuvo entre los que votaron también el presidente del Parlamento, de la Cámara de Diputados de Brasil, por el PT, el presidente del bloque del PT en Brasilia, que también integra el Parlasur, Armindo Chinaglia, que fue muy contundente en por qué no votar la cláusula de Naciones Unidas, y también quien llevó la voz cantante por el Parlasur fue Daniel Caggiani, del Frente Amplio Uruguayo, que él es diputado en el Parlasur, ¿no? Entonces, digamos, los números, Europa votó todos los eurolegisladores o eurodiputados menos una representante de Portugal, una mujer comunista que no votó la cláusula. Y en América Latina votaron todos menos 2, que son los 2 radicales del Senado. ¿Y eso qué incidencia va a tener en las relaciones o en la evolución del conflicto armado? No es... ¿Tiene un peso? ¿Tiene un peso? No tiene incidencia en el conflicto. Como nosotros, cuanto menos incidencia tengamos nosotros en ese conflicto, mejor. Lo que tiene que ver es un pensamiento, cómo puede servir a la diplomacia que se está aplicando para con los países en conflicto bélico. Para eso puede servir. Pero es importante que sepan que América Latina tiene un pensamiento... Bueno, por eso me parece que tiene un valor simbólico importante para todos los que participan de este conflicto. Que América Latina no... Simbólico más que simbólico, político. Político, sí, claro. Pero es para, como decía yo, es para escuchar, Donato, es para escuchar y que sepan los gobernantes de los distintos países de Europa y de América Latina que algo no es tan unívoco como nos quieren hacer o nos quieren mostrar los medios. Claro. Eduardo, María Laura Morales te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo va, María Laura? Bien, quería preguntarte por Malvinas, porque se habló también de Malvinas, se llevó el tema de la soberanía de las islas. Muy importante lo que decís, muy importante. Fue para que vean que el encuentro se manejó por encima de esta diferencia con la mejor predisposición, es que es la primera vez que Europa acompaña a Latinoamérica en el reclamo de diálogo urgente entre el Reino Unido y Argentina por la soberanía de Argentina en Malvinas. Así dice el párrafo. Y eso es muy importante. Es como le decía a Donato,
es importante ver el vaso lleno, la parte del vaso lleno, porque a los 40 años que tengamos esa parte de la declaración, que reconozca los derechos de Argentina sobre Malvinas y le expida al Reino Unido, es quizás viniendo de Europa, debe ser la decisión más importante que se ha logrado. Tenemos la suerte por ahí que el Reino Unido ha dejado la Unión Europea y ya no tiene legisladores en el Parlamento Europeo. Claro. Bueno, la otra pregunta que nos surgía de la Eurolat, que te la tengo que hacer, discúlpame, yo sé que... No, discúlpame, no te veo con mucho espíritu pascual, más retado, pero... Yo no te quedo, Nato. Ya sé, te lo digo en chiste. No, el tema... La línea dictadora. Sí, queríamos... por lo menos a mí me pareció que en el discurso de la presidenta, que tuvo temas muy interesantes, la ex presidenta, mandato cumplido, hubo un tema que fue cuando habló del bastón y de la hoy me sale todo, de la banda. Hoy estoy con Alzheimer mal. Bueno, ahí hubo como una especie de unos aplausos que parecían que era como que se lo estaba diciendo al presidente. Vamos, la verdad, digamos, es lo que uno sintió en el momento. Después dijo, no, lo viví en carne propia, lo viví con mi experiencia personal. ¿Cómo se vivió ahí en el salón? No lo vivimos de esa manera. Mirá, bueno. Ella es muy lúcida en un momento cuando ella está contando, dice que las constituciones que gobiernan los países normalmente tienen legislado el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero lo que no está reglamentado, lo que no está constituido en la constitución de los distintos países es las fuerzas del mercado. Y claro, casualmente hoy, ¿cuál era el tema que se estaba debatiendo en Eurolat? Cómo salir de la pandemia con un mundo mucho más justo. Ese era el lema que tenía Eurolat, ¿no? Frente a la injusticia que ha dado, que ha traído más todavía la pandemia. Entonces, Cristina estaba haciendo alusión a cómo no está reglamentado o no está escrita la norma respecto de ese poder tan omnímodo que es el mercado, y que se opone. Es una de las cuestiones que hay que resolver en medio de cómo salimos de la pandemia. Les doy un ejemplo práctico, si quieren. Sí, a ver. Estamos muy angustiados en la Argentina por la inflación y el aumento de los alimentos. Sin embargo, el mercado responde inversamente proporcional al poderío político y queda hasta muy débil el poder político frente a las decisiones que toman las cámaras de la alimentación. Pareciera que nos quieren llevar por delante. Nunca han ganado tanto dinero y nunca han sido tan egoístas y no querer comprometerse a que en la Argentina los alimentos no suban en la proporción que suben en la bolsa de Chicago o en los lugares donde se fija el precio de los commodities, que son lejos del país donde se producen. Eso es, creo, lo que Cristina quiso poner a discusión en ese momento con su palabra. Está bien. Y yo te quería preguntar... ¿Entendió? Sí, perfectamente, pero ya que tocamos este tema que nos preocupa a todos y a todas, ¿cuáles son? Porque siempre se dice que nunca en Argentina funcionó el control de precios y, digamos, ¿cuáles fueron las experiencias donde se hizo realmente control de precios o se aplicó la ley de desabastecimiento y no funcionó? Porque siempre yo escucho y dicen, no, acá en la Argentina sabemos todos que el control de precios no funciona, nunca va a funcionar. Pero, ¿qué experiencia histórica hay, vos que tenés tanta memoria y sabés tanto de historia? El Estado tenía instrumentos
el Estado argentino para controlar cuando existía el IAPI. Claro. Hoy pareciera que vos hablas del IAPI y parece sí, que estás hablando... que sos del medioevo, venís claro. te quedaste en el 43. El IAPI era el que compraba toda la producción de trigo, en ese momento no había soja, ¿no?, de trigo y de maíz, a los productores argentinos, y era el que los comercializaba al exterior. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quería decir? Que se le pagaba muy bien al productor, pero la distribución después del trigo era para la cuota local primero y después para vender en el exterior. Acordémonos, Donato, para que vean lo que es la lucha contra la inflación, que vos eras muy chiquito, yo soy un poco más grande que vos. Sí, yo no había nacido. El 12 de junio del año 74, No. mientras vos estabas en Jardín de Infantes, yo ya estaba en la universidad, tenía 19 años. Sala Verde, estaba Sala Verde. Y Juan Perón convocó a la mañana, tomó el micrófono en cadena nacional imprevista y denuncia el desabastecimiento que se está produciendo de los alimentos, y eso hace que a la mediodía, sin aviso previo, el pueblo se movilizara en apoyo de la palabra, porque todos pensaban que Perón estaba dispuesto hasta a renunciar, porque él había lanzado el pacto social, y el aumento de los precios de los alimentos le estaba combatiendo a ese famoso pacto social, que era un acuerdo entre la CGT y los empresarios de aquel momento, que se congregaban no era fuerte, no era tan fuerte la Unión Industrial Argentina, que era la industria extranjera, sino la CGE, la Confederación General Empresaria, que presidía el dueño perdóname, ¿no era la Confederación General Económica, la CGE? Es lo mismo, económica o empresaria. Okay. Pasa que vivo hasta Jardín de Infantes, yo era un poco más grande. Sí, perdóname. Ahí le hablábamos. En Sala Verde no lo veíamos. Hablo como le decíamos de las dos maneras. Sí, perdón. Y entonces, en aquel momento, el 12 de junio, el famoso discurso de Perón que dice: llevo grabado en mis oídos la más maravillosa música, eso era una cuota de gratitud en la palabra del presidente, porque no se esperaba el apoyo multitudinario y masivo cuando él habló a la mañana temprano y dijo que iba a aplicar la ley de abastecimiento, porque lo que tenía que ver era con cómo le estaban boicoteando el pacto social. Claro. Y fue la última vez que lo vimos a Perón con vida. Muerto Perón, se produce ese vacío de poder, se cambia el ministro de Economía, se lo saca quizás uno, junto con Miguel Miranda, los dos grandes ministros de Economía que tuvo la Argentina peronista. Miguel Miranda en el primer gobierno de Juan Perón y José Bergelbar en el gobierno de diciembre, elegido en octubre, asumido en diciembre del 73. José Bergelbar, que asume con Cámpora y llega hasta la muerte de Perón. Muerto Perón, se genera una campaña de estigmatización de José Bergelbar. Realmente, todas las virtudes que tenía mientras vivía Perón, López Rega y quienes rodeaban a Isabel Perón lo transformaron como que era el maldito, que todo lo que pasaba en la economía argentina era porque Gelbar estaba en el gobierno. Se lo saca Gelbar, ponen a Celestino Rodrigo, en el medio pusieron a 2 o 3 que no duraron nada, y Celestino Rodrigo genera lo que se conoce la hiperinflación. Claro. Y se fue todo y ahí empieza el vacío del poder político. Esta es la verdad. Pero la Argentina tenía instrumentos para poder combatirlo. Justo cuando viene esa hiperinflación de Celestino Rodrigo. Pero ¿por qué no se podría hacer ahora, por ejemplo? Escuchá, coincide
con ese viaje de José Alfredo Martínez de Hoz a Estados Unidos a plantearle a Kissinger el vacío de poder y la necesidad de que Argentina pueda ir a las armas, pueda ir a un golpe de Estado. Y es la famosa oración de Kissinger, que ya era secretario de Gerald Ford. Se había caído Nixon y ya ganaba las elecciones Jimmy Carter. Entonces lo que le dijo Kissinger es: lo que tengan que hacer, háganlo rápido, porque el que viene no lo va a tolerar. Lo decía por Jimmy Carter, y fue así. Pero todo tiene que ver, acordémonos, Donato, sí. Vos eras chico, estabas en el jardín, sí, en el mes de febrero del 76 fue el primer paro agropecuario que se le hizo a un gobierno, y lo encabezaba Jorge Aguado, que después fue el gobernador de la dictadura militar en provincia de Buenos Aires, y después fue un CEO del grupo SOGMA, del grupo Macri, durante mucho tiempo. Jorge Rubén Aguado. Todo cierra, ¿no? Es increíble cómo se repite la historia. Todo tiene que ver con todo. Eduardo, quería hacerte una consulta, me voy de tema, pero no quería que termine la charla sin preguntarte por lo que está ocurriendo en la... Sí. No, dale, no estoy haciendo chiste. Perdón. No, porque la justicia ordenó suspender temporalmente el sistema de reconocimiento facial en la ciudad de Buenos Aires. Además, allanó la sede del Ministerio de Seguridad porteño por irregularidad, por detectar migración irregular de datos biométricos del RENAPER de más de 7,5 millones de personas hacia la ciudad de Buenos Aires, en donde está Alberto, Cristina, hasta Patricia Bullrich. No sé si vos estás, pero quizás. ¿Qué pasa con esto, Eduardo? Que es un escándalo, pero bueno, no se lo trata como tal. Mira, no se lo trata porque... ¿Me vas a dar unos minutos, Donato? Voy a meterme en un tema que me gustaría por ahí que el domingo que viene podamos hablar. Bueno. Porque junto con eso que me estás preguntando, habría que decir que el lunes la Corte Suprema, en un fallo increíble, injusto, se quiere apoderar del Consejo de la Magistratura Nacional y que asuma de facto Rosati, el presidente de la Corte. Así como se autovotó para ser presidente de la Corte, se autovota para presidir el Consejo de la Magistratura. Pero te quiero decir con respecto a eso, que el juez que toma la decisión, que decide y que cuenta, y que por él nos enteramos de que los datos biométricos que existen en la ciudad los ha usado para a mi criterio espiar. No sé por qué muchos de los que denunciaron ahora se ocupan de aclararnos precisiones de que esto no fue espionaje, que hay que ver, según he visto, pero el doctor Gallardo es uno de los jueces malditos del sistema judicial argentino, al igual que Ramos Padilla, y al igual de esos jueces que viste que gracias a ellos nos enteramos, por ejemplo, gracias al doctor Gallardo, fue quien muchas veces allanó la Costanera Norte, los lugares estos que ahora se quieren vender y que antes se concesionaban y se llevaban fiestas que no correspondían. El doctor Gallardo es un brillante juez, y la causa no la tenía originariamente él, la causa fue porque quien estaba a cargo de eso, pero eran esas causas que estaban para hacer tiempo, y bastó que un juez probo, como fue Ramos Padilla también en Dolores, metiera y nos mostrara cómo en el gobierno de la ciudad, donde salieron todos los espías que rebotan en los distintos lugares, en las distintas causas de espionaje que a nosotros estamos conociendo permanentemente. El Super Mario Bros, el famoso Super Mario Bros, es de la policía de la ciudad, que ahora están todos sublevados, y con razón, porque los acusaron de que eran cuentapropistas. Pero
pero no eran cuentapropistas, los mandaban a hacer, los mandaban a espiar. Ninguno de ellos iba a espiar a la hermana de Macri, sí, por sí misma, a las dos hermanas, primero a la más grande, después a la más chica, después al cuñado, después a Larreta, después a Santilli. En el medio espiaban a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esto ha pasado también con estos datos biométricos, que el doctor Gallardo, un juez de envergadura, que sería bueno que lo entrevistes. Lo vamos a entrevistar porque es conocido, lo conozco. Gran sí, juez. Conocido, pero no quieren que lo conozcan mucho. No, claro, un tipo muy pro, un tipo... Pertenece a esos jueces que molestan. Sí, es verdad. Siempre molestan, es de los jueces más molestos al poder de la ciudad. Es verdad. Así que esa es mi opinión. Si querés te agrego algo más. Sí, cómo no. ¿Querés agregar? No, digo, estoy a disposición. No, está bien, está perfecto. Dimos un pantallazo del Eurolat, de la justicia en la capital federal, en la Cava, así que un mensaje pascual. Ahora, ¿no vas a decir nada que vos y yo nos llevamos un año nomás? No, yo no. Yo te estoy jugando con Jardín de Infante esperando que vos digas, no, 10 años no es, o un año. Lindo. Te mando un beso, Eduardo, muchas gracias. Abrazo grande, gracias. Abrazo.